Pueden ir dejando sus mensajes, así arranca Maldita Suerte. Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita Suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y es una semana de muchas movilizaciones, protestas en la calle, también sesiones, unas jornadas clave en la zona del Congreso y también en Plaza de Mayo. Van a ser días de mucha presión en la calle luego de los vetos de Milei. Y no le demos vuelta, arranquemos directamente mientras dejan un like y un comentario, porque Bullrich montó un operativo policial con gendarmería en el Congreso para reprimir a personas con discapacidad y sus familias. Cuando vos te pensás que Bullrich ya lo hizo todo, tranquilo. Porque viene Bullrich y dice, ok, creo que me faltaba reprimir personas con discapacidad, empujar a chicos en sillas de ruedas y a sus familias. Bueno, va tachando en su lista de pendientes, Patricia Bullrich, un desproporcionado número de agentes de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional. Sacó a los empujones a las personas que se manifiestan pacíficamente este martes frente al Congreso Nacional, luego del veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Avanzó sobre los manifestantes, un cordón de gendarmería, de miembros de organizaciones, prestadores de servicios, personas con discapacidad junto a sus familiares, que se estaban manifestando pacíficamente frente al Congreso, sobre la plaza en el Congreso, cuando las fuerzas federales de Patricia Bullrich los corrió de manera violenta, a los empujones. Y está ahí en el lugar, el móvil del Destape, está Lula González. Lula, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mati, muy buenas tardes a toda la audiencia. Así es, en donde se suponía una manifestación que estaba pautada a partir de las 11:30, que finalmente empezó a desarrollarse a partir del mediodía. Muchísimas personas estaban manifestándose y fue ahí cuando empezaron a notar la presencia de fuerzas de seguridad. Estamos hablando de las fuerzas que están también los miércoles para asegurar el éxito de lo que es el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, ¿no? Hubo empujones, estuvimos hablando con gente de la Defensoría también, estuvo así, hubo varios empujones cuando en la dársena de la Plaza de los Dos Congresos, en ese lugar, intentaron cortarle a algunos familiares y agrupaciones e incluso personas con discapacidad, y en ese momento se dio la situación de tensión, ¿no? Que por suerte no escaló más. Pero te cuento que las fuerzas de seguridad tenían una presencia de 3 cordones. Estamos hablando de la Policía Federal, también estaba Gendarmería y Policía de la Ciudad custodiando de una manera, era muy impresionante, es muy impresionante ver, porque podemos ver que se manifestaban familiares de diferentes agrupaciones, así como también niños, ¿no? Había mucha presencia de niños, estaba también la actriz Valentina Bassi en el lugar, así como también un inflable que es muy conocido que llevan. Esto alertó la presencia, obviamente, de todos los cronistas que estaban en las comisiones para salir a ver. Sin embargo, la tensión disminuyó a partir de esta situación. Los manifestantes lograron cortar ese sector de la calle entre Rivadavia y Irigoyen, donde pasan esa dársena, donde pasan los colectivos, y de esta manera continuaron su reclamo en la zona, pero con un cordón muy importante de las fuerzas de seguridad que se quedaron ahí marcando presencia e intimidando, obviamente, porque imagínate que es una situación muy violenta, la vivimos todos los miércoles con los jubilados, claro. Y lo que sí, muchos de los que estaban ahí acompañando trataban de sacar fotos o estar atentos, y eso también alertó mucho a los medios. Las fuerzas de seguridad en ese caso, por ejemplo, las de la Policía de la Ciudad, están más o menos hasta custodiando o viendo todo hasta la altura de Perón y Callao, más o menos, en todas las esquinas, ¿no? No vimos que haya un carro hidrante, pero sí hay vehículos de gendarmería también para el traslado de las personas, de estas personas que de los miembros de la fuerza, me refiero, claro, que también están en toda esta zona, ¿no? Ahora, Lula, vemos permanentemente operativos de Patricia Bullrich, de represión indiscriminada. Vos has participado de innumerable cantidad de esos operativos y además has sido en más de una oportunidad víctima de esa represión, pero lo que realmente me parece una novedad es empujones a personas con discapacidad, ¿no? Esto sí que me parece dentro de incluso el
el violento modus operandi de Patricia Bullrich, esto es casi hasta un exceso hasta para ella misma, ¿no? Hasta para sus propios términos. Totalmente, me parece muy atinado lo que decís, Mati, porque la verdad es lo que hablábamos con otros cronistas, ¿no? Yo creo que la represión a jubilados, a personas de la tercera edad, había sido un límite, pero sin embargo, ver a personas con muletas, ver a personas en silla de ruedas o caminando con alguna dificultad o trasladándose, ¿no? O no solamente eso, había muchos niños en silla de ruedas cuando los intentaron poner ahí para manifestar sus reclamos de una manera pacífica. Estaban también estas suertes de transportes escolares que usan, porque usan los prestadores por sobre la avenida Rivadavia, y era muy fuerte ver cómo toda esa zona se empezaba a llenar de gendarmería, ¿no? Y la verdad que fue un momento de tensión, un momento de miedo para ver si este límite se corría o no. Era ya impensado, o ya no es impensado, es posible que se pueda reprimir a personas con discapacidad, ¿no? Y yo creo que eso tal vez hubiese suscitado algún tipo de escándalo o repudio masivo, pero sin embargo las personas estaban dispuestas a mostrar su descontento con el veto presidencial de Javier Milei, y de esta manera se quedaron ahí, se plantaron y lograron que en algún momento las fuerzas de seguridad, sobre todo gendarmería, que era la que estaba custodiando toda esa zona, se replegara y estén a los costados, no permitiéndole así, por ejemplo, cortar la calle Rivadavia, pero lo que hacían algunos prestadores es pasar con sus reclamos, con sus pancartas, por la zona mientras los semáforos, como hacen los jubilados, ¿no? El famoso, cuando el semáforo está en rojo, pasar para mostrar su reclamo y volver cuando se pone en verde. Así que Lula, esa es la forma. Si la protesta continúa, volvemos en un rato para tener seguramente ahí algunos testimonios de las familias, de las personas que se están manifestando, ¿te parece? Me parece. Dale, abrazo grande. Lula González, como siempre en la calle, el móvil del Destape, mañana con los jubilados, después el jueves seguramente también con la movilización de San Cayetano. Ahora vamos a repasar cómo se viene el cronograma de protestas de esta semana, pero mira, en el video 3, volviendo a lo que nos contaba Lula, los manifestantes en un momento, cuando se ve que llega la orden de retirar gendarmería, o por lo menos de replegar gendarmería para que deje de avanzar sobre las personas, en ese momento se da la retirada de la fuerza de seguridad y los manifestantes aplaudían, mirá. Entonces, él requiere de muchos apoyos. Pregúntale a él. Mire. Ah, se van. Y la gente aplaude. Mira. Oh, finalmente, por fin mi perro cayó una mosca. Por fin. Luis, papelón. Finalmente. Con mayúsculas. ¿Podemos decir que fue un papelón, Luis? Pero sí, y podemos decir que si no estábamos con las cámaras, no se iban. Así que sentite autor de un acto de justicia, Fabián, te felicito. Bueno, la verdad, te felicito de todo corazón. Más allá del heroísmo de algunos muchachos, ¿no? Novarecio en ese caso, en A24, lo cierto es que era un papelón hasta para Novarecio, digamos, de alguna forma, que estuvieran los gendarmes, las fuerzas de seguridad, desplegando semejante operativo policial para, bueno, contener una protesta de personas que se manifestaban pacíficamente, personas con discapacidad y sus familias, los prestadores de servicios, distintas organizaciones. Escuchemos algunos testimonios. El testimonio de una madre en La Nación más claro imposible. Cuando vos escuchás todas las discusiones sobre déficit, PBI, cuánto cuesta, de dónde sale la plata, todo lo que quieras, pero la realidad es muy sencilla. Y te lo cuenta una madre, un testimonio muy claro, con otro de los voceros del gobierno que se hace el conmovido de repente frente al ajuste en discapacidad. Pero escuchemos la secuencia completa, dura 1 minuto y medio, 2. Escuchen la secuencia completa de lo que cuenta la señora. ¿Sabes qué me da más miedo? Que todo el pueblo sepa. Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela especial y sin su terapia. Sé que me pegue un policía, que me vengan a pegar. No me importa, yo voy a defender acá los derechos de mi hijo. Todos importamos, no solamente la gente que tiene plata. Lo que sucede acá es que se están negociando derechos fundamentales de la Constitución y eso no es negociable. Todos tenemos derecho a vivir en estado de dignidad. Sí, qué interesante lo que planteó la primera mujer. A ver, qué interesante lo que planteó la primera mujer. Qué interesante será hablar con ella, Diego. 3 minutos nada más porque no quiero ser despectivo y cortarla porque se me va el programa, pero me pareció muy conmovedor
bueno, lo que nos acaba de decir. ¿Me puede contar su caso, cortito? Porque yo estaba planteando que entiendo que hay una demora en el pago de los prestadores también. ¿Me puede contar brevemente su caso? Esteban, te lo hago rapidito, porque yo después de acá me tengo que ir a trabajar también. Yo soy mamá de un nene con autismo que después de pasear por un montón de situaciones desagradables en el jardín de infantes, logramos que encuentre una escuela especial, que está aprendiendo un montón, que está feliz. Nunca vi feliz ir a mi hijo al jardín. Es la primera vez que lo veo feliz ir a la escuela, y si esto no se aprueba, va a tener que cerrar, porque no les pagan a los profesores de nuestros hijos, no actualizan los nomencladores de las terapias, y esto no pasó nunca. Hay un montón de gente que dice esto pasó siempre. No, señores, no se confundan. Esto es la primera vez que pasa. Es la decisión estatal de abandonar a las personas más vulnerables y se tiene que enterar la Argentina. Nos gobierna el tipo más cruel de la historia, que prefiere pagarle un operativo policial que pagar las terapias de mi hijo. ¿Y sabes qué? Que me pueden venir a pegar, me pueden venir a sacar. Yo no me voy a ir hasta que nos den una respuesta. Nadie le va a pegar, espero que nadie no le me pegue. voy a ir. Señora... Ya me empujaron. No, no espere, porque ya me empujaron. Bueno, no, discúlpeme, no lo vi. Advertí solamente cuando usted estaba hablando con nosotros. Discúlpeme, no teníamos... Sí, por eso estamos tan enojados. ¿Qué le van a... De hecho, está pasando. Está pasando. Mírenlo ustedes con sus propios ojos. Están empujando chicos en silla de ruedas. Esto no lo vimos nunca en la historia argentina. ¿Me cuenta, por favor, un poco cómo es la demora? Porque yo planteé acá en el piso, antes de escuchar a usted, que había una demora en el pago de los prestadores. Antes de conocer su historia lo había planteado ya acá en el piso. Están por pegarle a mi marido. Perdón, pero te voy a dejar. Okay. Bueno, vieron todo lo que pasó en 1 minuto y medio, ¿no? Sí. Bueno, el cierre de me voy porque le están pegando a mi marido. ¿Están por pegar a mi marido? Cuenta la señora, están empujando chicos en sillas de ruedas, dice. Mírenlo ustedes mismos. Y está la pantalla de La Nación Más ahí con Trebuch de repente muy conmovido. Sí. Por cierto, él dice, por una demora en los pagos de los prestadores. No, por un ajuste del gobierno, Trebuch. Claro, Yo entiendo que, a ver, hay comunicadores que ofician de voceros del gobierno, de defensores del ajuste. Cada uno en la suya, ¿no? Cada uno trabaja de lo que quiere. Pero no es que la protesta se da porque hay demoras en los pagos de los prestadores solamente. Hay un ajuste del gobierno y Milei acaba de vetar una emergencia para las personas con discapacidad en la Argentina. Sí, no se actualizan los nomencladores desde hace más de un año. Esto significa que ya venían atrasados. Esos nomencladores ya tenían tarifas realmente muy bajas. Que hablamos de nomencladores, de lo que se le paga, por ejemplo, a los kinesiólogos, a las maestras integradoras. Bueno, todo lo que hay alrededor del ecosistema de las personas con discapacidad y de los niños que por ahí necesitan estar escolarizados. El tema del transporte, el tema de la nafta que se le paga a los transportistas, por lo que ya se quedan sin transporte, entonces no tienen a nadie que los pueda transportar porque no pueden ir en transporte público Pero vos fíjate ahí cómo no, uno de los voceros del gobierno trataba de circunscribir todo a una demora en los pagos de los prestadores. No, claramente no es eso. Hay un flor de ajuste a las personas con discapacidad. Y es eso lo que estaban reclamando en la calle y por lo que los estaban reprimiendo. Bullrich reprimió a personas con discapacidad. Es eso lo que pasó hoy en la Argentina. Después ponerle las palabras que quieras, de las discusiones, todo lo que quieras, después el biribiri. Pero hoy lo vimos. Bullrich reprimió a personas con discapacidad que están siendo ajustadas directamente por el gobierno nacional. Y Milei acaba de vetar una emergencia en discapacidad. No hay mucha vuelta. Después ponele a eso la batalla cultural que quieras. Pero es lo que pasó. Escuchemos, porque además de las protestas acá en la Ciudad de Buenos Aires, hay en otras partes del país. Por ejemplo, en Córdoba, escuchen esto, piden compromiso político para que rechacen el veto, dice una madre. Sí, bueno, venimos hoy a pedir el compromiso político, ¿sí?, de los legisladores, del Congreso, de los gobernadores, para que rechacen el veto que el presidente ha hecho a la ley de emergencia en discapacidad. ¿Cómo estás atravesando la situación? Mira, complicado. Por ejemplo, para darte ella tiene 4 terapias, transporte, maestra integradora. Hace poquitos días sus profesionales han cobrado febrero recién, ¿sí? ¿Recién febrero? Recién febrero. Entonces, bueno, estamos hablando de una situación que es muy difícil para los profesionales, ¿sí? Ellos, creo que si nos ponemos a pensar, no hay ningún trabajo en el que uno pueda estar 4, 5, 6 meses sin cobrar. ¿Sí? Y ahora acompañando en la lucha y esperando que... Acompañando a los profesionales y bueno, pidiendo por los derechos de ellas y pidiendo también el compromiso, ¿sí?, de los legisladores para que no se apruebe el veto. Muchas gracias. Esa era Liliana, la mamá de una nena con discapacidad en Córdoba. En Córdoba. Vamos ahora a Mar del Plata, escuchar el testimonio de otra mamá, pero en este caso en la ciudad de Mar del Plata. No hay para pagarles y bueno, como sea, se hace rifa, se hace lo que sea para pagar todos sus profesionales. ¿Qué sentiste cuando te enteraste de este veto?
¿qué quieres que te diga? Indignación porque mi hijo nació con una discapacidad. Vos imaginate, yo con 21 años al tenerlo peleé contra la vida porque hasta un riñón le di para que él siga estando. Y verlo que un Estado me lo quiere matar, no lo voy a permitir. No lo voy a permitir para nada. Gracias. Bueno, ahí está el testimonio de Juli. Bueno, es ahí donde Milei sostiene su orden macro. Es ahí, es esto, acá es. La estabilidad y todo el chamullo de la batallita cultural permanente del gobierno. Anoche, de hecho, Milei tuvo ahí su noche de furia de vuelta, ¿no? Entonces, pero al margen de eso, este es un gobierno para ricos. Es el mismo gobierno que hace menos de 10 días fue a la rural y le dijo: quédense tranquilos, yo les bajo las retenciones a ustedes. Y quédense tranquilos, el orden macro, el equilibrio fiscal está garantizado porque voy a vetar el aumento de 2,5 kilos de carne por mes para los jubilados. Y el veto, el rechazo presidencial a una ley aprobada por el Congreso que asistía a estas personas que ustedes están escuchando y a sus familias. Hay un comunicado del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad que dice: Presidente Milei, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? ¿Cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cómo se responde desde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir? Un veto total no es austeridad, es abandono, es elegir excluir. Es muy interesante esto que dice el comunicado, porque pone las palabras justas, ¿dónde van? No es austeridad, no es equilibrio fiscal, no es retoques, números, PBI. Es abandono. A estas personas las están abandonando. Y además eligen excluirlas. Vos podés, al momento de hacer un ajuste, elegir quién lo va a pagar. ¿No? Bueno, estaba ya ciencia ficción en este momento, pero la promesa de que el ajuste lo pague la casta, pues claramente no. Salvo que esa señora, tratando de que su hijo sobreviva, sea parte de la casta, nadie puede creer que hoy el ajuste lo esté pagando la casta. Y se sostiene en estas personas, en los jubilados, en las personas con discapacidad, en los trabajadores, en los sectores más empobrecidos de la sociedad, en los que no pueden defenderse, en definitiva, ¿no? Bueno, y desde la agrupación Discas en Lucha llamaron también a manifestarse este miércoles junto a los jubilados. Atención, mañana de vuelta, los jubilados a la calle, luego del veto, además de Milei, al aumento del 7,2% para todas las jubilaciones. Por lo tanto, se espera mucha gente. Hay varios convocándose para acompañar a los jubilados este miércoles. Esta semana, por otro lado, en diputados también van a tratar otros temas sensibles al gobierno, que es la declaración de emergencia en pediatría y el aumento del presupuesto universitario. Son proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que Milei amenaza con vetar también en caso de que sean aprobados. Y confirmaron la sesión especial en diputados para tratar estos proyectos que ponen, según Milei, en riesgo el orden macro. Estamos hablando de presupuesto para personas con discapacidad, presupuesto para que sobrevivan los jubilados, que cobran la mínima, presupuesto para los chicos enfermos que se atienden en el Garrahan. Digamos, ese es el sector que pone en riesgo el orden macro hoy en la Argentina, ¿no? Emergencias para la base, más base de la pirámide, ¿no? Sí. Déjame decirte una cosa, porque me habían mandado una gacetilla de Reddit también, que es la red por los derechos de las personas con discapacidad, que me parece muy interesante hablar del CUD también, que es el certificado único de discapacidad, sí, que está dentro de la normativa que acaba de vetar Milei. Entonces habla de que la nueva pensión va a ser compatible con el empleo formal, porque lo que pasa muchas veces es que quien tiene empleo le bajan la pensión por discapacidad. O sea, claro, no pueden comparar las dos cosas. Dice, para aquellas personas con ingresos de hasta 2 salarios mínimos. No se trata de pensiones millonarias. Una pensión en la actualidad es de 217.000 pesos mensuales. Equivale al 70% de la jubilación mínima. Y quien la cobra, además, recibe acceso a cobertura de salud. Con la ley de emergencia, el monto de las pensiones no cambia. El impacto presupuestario es de apenas el 0,22% del Producto Bruto Interno. Sí, no, está clarísimo. De todas formas, está bueno pasarlo en números y es clave porque también ilustra, ¿no? Ordena la discusión. Ahora, a veces, en algunos temas en particular, dar la discusión
en esos términos es también darle la razón al gobierno, ¿no? Porque entonces caemos nosotros, nos pasa, ¿no? Caemos en la trampa de decir, che, fíjate, es el 0, tanto. Bueno, no, y si fuera 3 puntos, las personas con discapacidad son jubilados, son pibes que están enfermos atendiéndose en el hospital pediátrico más importante del país. Totalmente. Digamos, ¿qué sé yo cuánto cuesta eso? Pero no pueden estar abandonados por el Estado Nacional. Después sí, si querés, está bien, y además los proyectos que aprueba el Congreso también dicen, aunque Milei diga que no, dicen de dónde se puede sacar la plata. La podés sacar de otro lado. Hace 10 días anunció una rebaja en las retenciones al agro. La semana pasada, fortunas hicieron los bancos con esa ruleta rusa de las tasas de interés, el dólar jugando dólar futuro. Fortunas hicieron los bancos. Fortunas están haciendo los amigos del gobierno. Hay lugares donde sacar la plata, no es que no. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente son los que gobiernan. Son los que han puesto a Milei de títere a cargo del gobierno, los que se están llenando de guita, porque hay gente en la Argentina, son poquitos, pero hay gente en la Argentina que se está llenando de guita, que está haciendo brutos negocios con el desguace del Estado. A costa de esto, este es el orden macro. ¿Esta es la gente que garantiza el orden macro en la Argentina? Sí. Bueno, no, pero atiende a algunos de los tercera edad, a Eurnequian, a Einstein, bueno, hay algunos jubilados que están muy bien. A Manieto, hay algunos de tercera edad que andan bien. Son de la tercera edad, pero claro, es cierto. No la están, digamos... Sufriendo tanto. No la están sufriendo tanto, digamos. Sí. Bueno, mientras este miércoles entonces decía va a haber protesta de los jubilados en la calle, adentro va a haber una sesión especial convocada por la oposición, un temario que incluye la ley de financiamiento de la educación universitaria, junto con la recomposición salarial docente, también la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica, que apunta especialmente al Garrahan, pero no únicamente al Garrahan, y de las residencias nacionales en salud. También se buscará analizar la creación de la comisión investigadora del caso Libra y asegurar su funcionamiento en un marco de algunos movimientos que hizo la oposición, el peronismo con el bloque de Pichetto, con algunos radicales sin peluca, que están tratando de ahí de articular alguna estrategia común. También la comunidad del Garrahan marchará al Congreso por la ley de emergencia. Trabajadores y familiares de pacientes del Garrahan se van a movilizar este miércoles, mientras la Cámara de Diputados trata ahí entonces la ley de emergencia sanitaria de la salud pediátrica. Si bien no está del todo confirmado el horario, es probable que la marcha de toda la comunidad, no solo los trabajadores, sino las familias y toda la comunidad del Garrahan confluyan ahí con la protesta de los jubilados entonces este miércoles en las inmediaciones del Congreso. Hablando de protestas, movilizaciones, un montón de cosas que están pasando mientras tanto en la calle. Esta mañana hubo una marcha cartonera que ahora Gaby nos va a contar detalles, ¿no? Fuera del resumen. Exacto. Pero que es una protesta contra Jorge Macri en su ajuste permanente a los pobres, básicamente. Está en una. Está en una Jorge Macri con los pobres. Muy fuerte. Bueno, también nos contaba Gaby ayer, completando el panorama de protestas de esta semana, que los científicos del CONICET convocaron a un nuevo paro. Esto es a partir de mañana, un paro de 48 horas con acampe. El miércoles a la noche lo pasan ahí, ¿no? También. El miércoles, sí. Mañana al mediodía ya van a estar ahí en el Polo Científico, pero en otras delegaciones de la Argentina. A las 5 de la tarde recuerden que pueden ir porque va a haber charlas con los científicos, así que estaría bueno que los apoyen y después duermen ahí, hacen una campe ahí. El miércoles a la noche, trasnoche. El miércoles, claro, del miércoles al jueves pasan la noche ahí en el Polo Científico. Bueno, obviamente en alerta por la situación económica de los más de 10.000 investigadores y 11.000 becarios del CONICET. Los ingresos a la carrera del investigador científico están paralizados y quienes ya están en planta advierten una pérdida del 40% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, así que se viene este paro y vigilia en el polo científico, con la destrucción del sistema científico en niveles sin precedentes, mientras estamos todos mirando el stream del CONICET en el fondo del mar, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo suceden. Bajo la consigna que esta no sea la última generación científica de Argentina, se van a reunir este miércoles entonces en reclamo de salarios dignos y fondos para investigar. Y también atención al jueves, porque crece la marcha por San Cayetano a Plaza de Mayo. Este jueves 7 de agosto es San Cayetano y como cada año desde 2016 se realizará una nueva marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Desde 2016 digo porque está desde ese entonces impulsada por la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, los movimientos populares. Está la peregrinación desde la parroquia de San Cayetano, ahí en Liniers, hacia Plaza de Mayo. Y en este caso, como en otros años también, la participación de las dos CTA
adhiere la CGT, que mientras tanto está ahí en ese proceso de reconversión, reestructuración de autoridades. Rebranding. Es como un rebranding. Y pasa que mientras tanto, hasta que no haya una nueva conducción de la CGT, es como que la que está haciendo la plancha, ¿no? Un poquito paralizado, mientras tanto. En obra, está en obra. Sí. Bueno, también se están sumando distintos sectores sociales y políticos. Se sumaron los gremios universitarios de las distintas centrales sindicales, que van a participar también. El colectivo Ni Una Menos. El feminismo también será parte de la convocatoria, incorporando ahí la voz del movimiento de las mujeres. Entonces vos tenés en la marcha de San Cayetano sectores de la Unión Trabajadora de la Economía Popular, la CGT, la CTA, el movimiento Ni Una Menos, las universidades, y van confluyendo ahí también muchos espacios políticos que van a terminar con una marcha a Plaza de Mayo, ¿no? Porque, bueno, arranca bien temprano ahí en Liniers, bueno, ya saben, ¿dónde está todos los años? San Cayetano, 7 de agosto, desde temprano, la bendición de las herramientas de trabajo en Rivadavia y Cusco, en reconocimiento al trabajo de las distintas ramas de la economía popular. Luego se inicia la peregrinación hacia Plaza de Mayo, encabezada por las herramientas y las imágenes religiosas que portan los misioneros de Francisco. Y mientras tanto, un montón de otras organizaciones que por ahí no están cercanas ni vinculadas a la Iglesia Católica, ni mucho menos, pero que son parte también de hoy una estrategia común, que es enfrentar al gobierno de Milei. Mientras tanto, ahí también va a haber columnas sindicales que van a esperar, algunas en el Congreso, y del Congreso van hacia Plaza de Mayo, y después también va a haber otras que ya directamente van a estar esperando en Plaza de Mayo para concluir ahí la movilización con un acto final, la lectura de un documento y demás. Ecuménico. Sí, totalmente. Sí, y me parece que este año especialmente, ¿no? Porque, bueno, lo que está pasando, nosotros vemos los que son, de alguna forma, las protestas visibles, ¿no? Las más ruidosas, los que están activos en la lucha, que es todo lo que venimos contando. Después hay una realidad mucho más silenciosa de la profundización de la crisis, de la caída de los ingresos, de la descomposición de la vida de millones de personas en la cotidiana de los barrios. Mucho más silencioso todo eso, porque no estalla, no hay protestas en Plaza de Mayo, digamos, pero que es una implosión lenta, silenciosa, de gente persiguiendo el día a día el mango para tratar de llegar ni siquiera a fin de mes. Ni siquiera a fin de mes, como dice Milei. ¿Cómo es que no llegan a fin de mes? De llegar al final de la semana, al 10 de cada mes. Bueno, vamos a eso, justamente porque tuvo su noche de furia Milei ayer. Denunció fraude. Habló de cadáveres en las calles. Pero si no hubo elecciones. Bueno, él ya anticipa que puede haber fraude en la provincia de Buenos Aires. Él es gobierno, él es el Estado. Bueno, no, pero él habla de puede haber fraude el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires porque es una elección bonaerense y entonces ahí ya no sé. Ahí entonces no. Ojo con esto, porque lo que puede parecer un chiste es lo que en algún momento vimos ya en Brasil con Bolsonaro y en Estados Unidos con Trump. Yo quiero ver cuando llegue el momento, quiero ver qué pasa cuando llegue el momento de que Milei pierda una elección. ¿Cuál va a ser la reacción? Porque ya lo vimos en otras partes del mundo. Ya lo vimos con Trump mandando a tomar el Capitolio en Estados Unidos. Lo vimos con Bolsonaro mandando a tomar el Planalto, ¿no? Y muchos otros edificios públicos. Sí, los 3 poderes. Los 3 poderes y demás. Quiero ver qué pasa el día que, no sé cuándo será, Milei pierda una elección en la Argentina. Si ya desde ahora, para una elección en la provincia de Buenos Aires, está denunciando fraude, imagínense. Bueno, cadáveres, jubilados, fraude, de todo. Anoche un combo loco, mango loco, de una jarra loca de teorías conspirativas. Pero dijo que no iba a insultar más, ¿puede ser? Me dijeron, yo no lo escuché. Hubo una parte en la que dijo, voy a dejar de insultar. Y algo que, por cierto, es curioso, porque él dice, voy a dejar de insultar para ver si me dejan de discutir las formas y me discuten el fondo. No te metas ahí, No, pero además Javier. es lo que nosotros queremos discutir el fondo. Después Claro. las formas, sí, también son parte de lo mismo. Son parte del mismo esquema, las formas y el fondo. Pero esto está interesante porque se lo dice un sector del sistema político que acuerda con el fondo y le discute las formas. Al revés, claro. Porque hay una parte del sistema político que dice, y pasa que las formas de Milei, esos modos, esa cosa medio autoritaria, no ayuda. No, lo que no ayuda es el flor de ajuste que está haciendo y cómo está cagando de hambre a la sociedad argentina, además de las formas, ¿no? Pero viste que hay un sector de la política que le discute, y a mí no me gusta eso de que sea medio facho. No te digo líder porque ya está lejos de liderar, pero es un poco la cara visible de ese sector, es Macri. Es Mauricio Macri, digamos, que dice, aparece con esa cara de dormido y te dice, ay, bueno. Sí. O bueno, o los que se plantean como alternativa a esto, que se plantean como alternativa a las formas, pero el ajuste, el fondo, la cuestión, en serio,
acuerdan. Más, lo han acompañado en el Congreso. Lo que por ahí no les gusta es que diga que, no sé, los kirchneristas tienen un virus en la cabeza, ponele. Sí. No les gusta esa parte. Algunos rasgos un poquito autoritarios. Ojo con esto, para mí es una discusión que más allá de los chistes es muy interesante, porque la salida de esto es o con uno más educado, pero con el mismo flor de ajuste, o con alguien que, vean, no sé, la forma, más o menos, vamos viendo la forma. Lo importante acá es qué pasa con la gente, ¿no? Bueno, en definitiva, siempre va un poquito más allá, de todas formas. Y habló... No voy a repasar mucho, la verdad, honestamente, del discurso de Milei. Yo no vi nada, me voy a enterar por vos. No te creas que tanto, no estoy, no tengo a esta hora... Un poquito de repulsión. No, ya almorcé hoy, es como, no tengo muchas ganas tampoco de tanto, pero para mí es muy destacado el momento en el que dice que los que no llegan a fin de mes, tan así no debe ser, ¿no? Claro. Porque si fuera cierto que la gente no llega a fin de mes, tendría que estar lleno de cadáveres en la calle, dijo, ¿eh? Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, digamos, suena muy interesante, digamos, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, digamos, digo, esa pelotudez. Bueno, ahí está. Es una pelotudez que la gente no llega a fin de mes porque si no estaría... Irrefutable, Mati. No, es irrefutable. irrefutable. Solo vos no querés entender. Claro, si no, se entiende perfectamente. Es el pensamiento científico esto, ¿eh? El problema es que él se lo puso a pensar en serio, Sí. digamos, y se lo tomó de una manera literal. Claro, si es 29 ya y no hay gente muerta, la gente llega a fin de mes. Porque termina el mes y empieza otro mes y la gente sigue viva. Llegó a fin de mes. Técnicamente es cierto que la gente llega a fin de mes viva. Llega viva. El problema es que él no se pone a pensar en lo que significa la frase no llegar a fin de mes, que es tener que ¿Pero llega o no llega? ¿Pasa el mes o no pasa? Un montón de cosas en tu casa. Ponele un poquito de buena Yo no le- voluntad, Gaby. Con por ese favor. nivel de literalidad, no le pidan una mano a Milei y a que haya un cuchillo cerca porque se la corta y te la da. Boludo. Dame das una mano, Javito, tomá, tac. Al margen de, bueno, verdaderamente ya lo absurdo, porque verdaderamente ya es absurdo. Bueno, mirá que en algún momento hicimos el esfuerzo de tratar de tener la discusión, ¿viste? Decir, bueno, hay una discusión política, hay una discusión ideológica, bueno, acá realmente ya cuesta tener algún tipo de discusión porque no hay discusión posible. Honestamente no hay discusión posible ni queriendo con alguien que tiene ese tipo de razonamientos. Sí, además estamos hablando del presidente, ¿no? Pero con alguien que tiene el tipo de razonamiento dice, no, ¿cómo que la gente no llega a fin de mes? Si está viva. Sí, claro. No, y a ver, ¿cómo te explico? Sí, anula por completo No hay forma de la hablar posibilidad. ahí. No, anula por completo la posibilidad de discutir, de pensar. Claro, totalmente. Sí. No, que el chabón que sigue después un ratito más incluso como ahondando, Sí, la sigue. se lo sigue imaginando, claro, y si no se imagina lo que sería la calle, esquivando los muertos, Claro. ¿viste? Ahí para pasar, con los problemas de tránsito que ocasionaría, ¿viste? Sí, ya directamente Sí. ya él realmente imagina. Sí, imaginando muertos en las muertos calles. en las calles, sí, Porque posta. no llegaron a fin de mes. Claro. Qué imbécil. Sí, ¿Qué querés que te diga? Sí, Me disculpe, yo ya no tengo respeto por nada. Qué ignorante, de lo que diga pero Milei. eso es más allá de que es una imbecilidad, es Bien, un Gaby, bien, Gaby. ignorante. Porque ¿qué es, la verdad, es de ignorante pensar que alguien va a caer en la calle redondo. Es una locura. Bueno, y después habrá que ver qué impacto o qué traducción política tiene eso, porque gente que no llega a fin de mes hay un montón, o en la vida real, ¿no? Claro. Y un montón de gente que no llega a fin de mes, escucha eso, no sé qué pensará. Incluso los que lo bancaron, los que lo votaron, los que tal vez en algún punto hasta todavía tienen la esperanza de que este sea el camino, el sacrificio necesario para estar mejor. Vos escuchás, honestamente, olvídate que es el presidente, escuchás a una persona con ese razonamiento y decís, ok, alguien que lo ayude. Ojo que No. por ahí somos como el pibe de Sexto Sentido, pero vemos gente que llega que no llega a fin de mes viva. Estamos viendo gente. Claro, ok. Bueno, temas más urgentes para Milei en la vida real, o por lo menos para el equipo económico, va a ser cómo el salto del dólar no se traslada a la inflación, ¿no? Que por estas horas es la tensión que hay en la economía, porque luego de un mes de una suba de casi 14% en el dólar, la Coordinadora de Productores de Alimentos, la COPAI, que representa la mayor parte de la industria de alimentos y bebidas del país, ya mandó la lista de precios a los supermercados y comercios con subas que van del 3 al 9%. Algo
que se viene viendo en los últimos días. Son días de negociación por estas horas entre las empresas de consumo masivo y los supermercados para consensuar la suba de precio, básicamente para ver quién se hace cargo de absorber el costo por no poder trasladar el precio a la góndola, aunque va a llegar, porque si ya no vendés nada, imagínate poner las cosas más caras, vas a vender directamente menos, al margen de que ya está pasando con los precios actuales, con el consumo como está y todo, que está creciendo muy fuerte y se vio especialmente en los últimos 2 meses el endeudamiento con tarjeta de crédito en supermercados, ¿no? Gente pagando alimentos con tarjeta. Está bien, muchos lo pueden hacer, vas al supermercado y compras, lo pones en la tarjeta para pagar el mes que viene, pero hay gente comprando directamente en cuotas, ¿no? Sí, porque ahora se puede comprar en cuotas. Claro, o sea, pagar en cuotas. Y el problema también que está viendo es que la gente está empezando a pagar el mínimo. Sí, eso es claro. un endeudamiento tremendo para las familias. No, y las tasas, lo que están las tasas. Lo que subieron las tasas de interés en el último tiempo para justamente que no se le vaya la presión al dólar y contener la inflación, todo ese biribiri que pasó en las últimas semanas, encarece aún más el crédito de las familias que están endeudadas, ¿no? De los jubilados que están endeudados y demás. Bueno, esto está pasando en las góndolas. Las multinacionales, por ejemplo, Mondelez fue la primera en aplicar un aumento este fin de semana. Otras empresas de bebidas y consumo masivo, algunas están esperando, otras planificando subas trimestrales. Otras incluso dicen, no, nosotros ya habíamos mandado los precios, así que la próxima lista es la que viene con aumentos. Bueno, veremos. Los supermercados consideran que el mercado no está en condiciones de absorber los incrementos. Por ahora el traslado a precios habrá que ver cómo se concreta, de qué manera y en cada caso, pero en alimentos vas a tener un impacto. También va a haber un impacto en combustibles. El precio del dólar se suma, por ejemplo, a la presión que ya había sobre la nafta, el petróleo, los biocombustibles, los impuestos. El último incremento se produjo tras el ajuste parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y otros costos, y así YPF aplicó una suba promedio del 1%, Action, Puma y Shell del 1,5%. En lo que va del año, el litro de nafta super acumula un alza del 14,35%. Aumentó la nafta tras el salto del dólar y se espera que esto impacte también en el dato de inflación de agosto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, también con la carne? Escuchen este testimonio de Pablo, carnicero de Mataderos. Dice que están reviendo las ofertas y que si el viernes de nuevo vuelve a pagar con aumento, no le va a quedar otra alternativa que subir los precios. Si bien nosotros estamos aguantando el precio, porque a ver, vos imaginate, Mercedes, que no vendemos con estos precios. Imaginate si de encima tenemos que subir los precios. Especulo en realidad en contra mío, como para ver si aguantando un poquito los precios podemos generar un poquito más de venta. Incluso estamos reviendo unas ofertas. Pero bueno, si el viernes de nuevo vuelvo a pagar con aumento, no me va a quedar otra alternativa que la semana que viene subir entre 500 y 800 pesos el kilo de carne, ¿no? Bueno, eso que le está pasando al carnicero, le está pasando a todo el mundo, ¿no? Especulo incluso en contra mío, dice el tipo, como diciendo, bueno, estoy viendo si puedo absorber un poco del costo, porque ya más no puedo trasladar a precios porque no vendo nada, ¿no? Bien, ahí entonces la situación en el consumo por estas horas, en la vida real de las personas, más allá de la gente que sobrevive llegando a fin de mes, estamos a 5. Hay gente que todavía tiene varios días de vida. No, bien. Tenemos, bien, ¿no? Bien. Hasta el próximo fin de mes. No, por lo menos a partir del 20, si querés. Sí. 15, 20. Ahí vemos quién va llegando. Ahí vemos. Quién llega y quién no llega. Si ven que van pasando a aparecer gente, ¿no? Claro, caminando así con los brazos para adelante porque ya es zombie ese. Ya cerca del 20 y pico, Sí, a ver más zombies. Por supuesto, cuando hablamos de esto, descartamos a toda la gente que, digamos, falleció en situación de calle, que falleció por no tener los medicamentos oncológicos. No nos estamos refiriendo a eso, simplemente decir que la interpretación o la lectura que está haciendo Milei es, digamos, es totalmente errada, es de ignorante y de imbécil también, ¿no? Claramente. Después, obviamente, sí, en lo que va del año, 63 personas. Hay un relevamiento realizado en las últimas horas. 63 pero no nos estábamos refiriendo a eso. Claramente no. La gente muere en la calle, pero no muere en la calle por no llegar a fin de mes. Literalmente como lo toma el presidente, está claro. Bueno, si hay alguien que interpretó lo contrario, chicos, hay que volver a la primaria, lectura, compresión de texto, ¿no? Hagamos un esfuerzo todos. Compresión de texto. No, bueno, también puede pasar a veces, ¿no? Que la realidad es, nosotros creemos que es muy literal cuando se trata de los malos, y a veces es muy literal cuando se trata de los buenos también, ¿no? De alguna forma. Bueno, otra de las noticias de este día, cambiamos de tema.
Una especie de homenaje a dos grandísimas mujeres pioneras en la lucha de Madres de Plaza de Mayo, Enriqueta Maroni y Lolín Rigoni. Enriqueta integró la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, luchando por memoria, verdad y justicia a partir de la desaparición de 2 de sus 4 hijos. Falleció en las últimas horas también Lolín, que tenía 100 años y seguía marchando en Neuquén, donde vivía desde 1965. Su hijo Roberto fue asesinado en 1977. El caso de Enriqueta Maroni tal vez es más conocido porque fue una de las protagonistas del emblemático documental de la televisión holandesa durante el Mundial de 1978. Ella, mirá, escúchala. Casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, y después y además a nuestros hijos nos han robado y nunca jamás supimos más nada de ellos y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho. Bueno, en 1977 sus hijos, María Beatriz de 23 años y Juan Patricio de 21, fueron secuestrados junto a sus respectivas parejas por un grupo de tareas perteneciente al primer cuerpo del ejército. Según testimonios de sobrevivientes, estuvieron cautivos en el centro clandestino de detención Club Atlético. La esposa de Juan Patricio fue liberada días después, pero los demás permanecen desaparecidos. Enriqueta fue docente, aún después de la desaparición de sus hijos continuó enseñando en el barrio popular Sildañez de la ciudad de Buenos Aires. Y también murió a los 100 años Dolores Lolín López Candal de Rigoni, la última madre de Plaza de Mayo de Neuquén. A pesar de su avanzada edad, hasta incluso el último marzo participó de las rondas de los jueves en el Monumento a las Madres. El 16 de abril de 1977, Roberto Daniel Rigoni, el segundo de los 3 hijos de Lolín, estaba en un grupo de militantes en una casa de Isidro Casanova, en La Matanza, donde fue detenido durante un operativo militar. 4 días después, su cuerpo apareció tirado en la ruta provincial 21, a la altura de González Catán. Pero para entonces, Enriqueta Maroni y Lolín Rigoni, un homenaje, ¿no? Y el abrazo eterno gracias a su lucha en Madres de Plaza de Mayo. Amigos, amigas, hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Les cuento que arranca en Ginebra lo que muchos consideran una última oportunidad de negociación. Después de varios intentos fallidos, este martes se abre una nueva mesa para negociar un tratado mundial sobre los plásticos. Y de esto estoy hablando. El objetivo es regular todo el ciclo de vida del material, desde la producción hasta el consumo y la gestión de residuos. Sé que es un tema en este momento que nos está quedando muy lejos, pero es una urgencia medioambiental. ¿Cómo lo resume Naciones Unidas en base a informes científicos? Nadamos en él, caminamos sobre él, lo ingerimos e incluso sospechamos que lo respiramos. Esa es la forma que tiene la ONU de describir la magnitud de efectivamente lo que es una crisis ambiental que viene estrangulando al planeta, pero también a todos nosotros, aún sin darnos cuenta. Bueno, de allí nos vamos a Colombia, donde Uribe seguirá en arresto domiciliario. El expresidente colombiano Álvaro Uribe pidió recuperar su libertad mientras apela la condena en su contra y la justicia se lo negó. Deberá continuar bajo arresto domiciliario. Fue sentenciado, recordemos brevemente, la semana pasada a 12 años de prisión por fraude procesal y también soborno a testigos para evitar su vinculación o que se supiera su vinculación con el paramilitarismo y las violaciones a los derechos humanos. La jueza, ante ese pedido de su defensa, argumentó riesgo de fuga. Prisión domiciliaria también para Jair Bolsonaro. Y acá quiero serles sincera, yo no sé por qué lo tenía en prisión domiciliaria desde hace días, porque tenía muchas restricciones, la tobillera. Porque tuvo la tobillera, y tenía, pero no, ahora es oficial, ni los aranceles de Donald Trump lo pudieron salvar, al menos hasta ahora, ¿no?, de su propio destino judicial. El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexander de Moraes, dictó ayer arresto domiciliario para Jair Bolsonaro después de considerar que violó las medidas cautelares al intervenir por videollamada en esas movilizaciones de las que estuvimos hablando, que se celebraron en varias ciudades de Brasil durante el fin de semana. Entonces, bueno, hasta ahora tenía efectivamente restricciones, pero a partir de este momento deberá permanecer en su casa. Y terminamos hablando de Gaza. Benjamín Netanyahu está definiendo el próximo paso
en Gaza, lo que resuena por estas horas es ocupación total. La ocupación total de la franja. La reunión de gabinete que debía decidir la toma del enclave palestino, donde las fuerzas israelíes ya controlan el 70% del territorio, bueno, esa reunión de gabinete quedó postergada, pero la opción de la ocupación total sigue en la mesa. Esto está sucediendo en medio de las críticas internas y de esto estuvimos hablando ayer. Dimos el ejemplo de esos más de 500 altos cargos, ex altos cargos de inteligencia y seguridad que le mandaron a Donald Trump una carta pública para pedirle que interceda para que el gobierno de Benjamin Netanyahu, o sea, su propio gobierno, ponga fin a la guerra, que nosotros sabemos es un genocidio, pero que ellos nombran como guerra, y que libere a los rehenes, ¿no? Y todo esto ante la ausencia de objetivos estratégicos claros. Mientras estamos hablando, estamos compartiendo imágenes en pantalla, vale la pena echarle un ojo. Se trata de una vista aérea de cómo quedó la franja de Gaza. Esa toma es un poco fuera de lo común porque tiene que ver con el envío aéreo de ayuda humanitaria. Bueno, en uno de esos vuelos aprovecharon para filmar. Lo que se ve es tierra arrasada. Son muy impactantes las imágenes que estamos en este momento compartiendo. En paralelo a lo que les estoy contando, el Ejecutivo, o sea, el gobierno de Benjamin Netanyahu, votó, escuchen esto, destituir a la fiscal general, que es una figura clave, ¿no? Porque es la que lidera, por ejemplo, las 3 causas de corrupción abiertas contra Netanyahu desde hace unos años. Y es la misma también que denunció irregularidades de varios ministros. Esta medida quedó finalmente congelada a la espera de una revisión judicial, pero marca claramente una embestida muy fuerte contra las instituciones. Recordemos que Israel es un país que no tiene constitución escrita, no tiene corte constitucional, por lo tanto, la Fiscalía General actúa como uno de los muy pocos contrapesos reales a lo que es el poder ejecutivo. Sobre el terreno, en la Franja de Gaza, al menos 8 personas murieron de inanición en las últimas 24 horas. Y esto lo voy a reformular. Las fuerzas israelíes mataron a otras 8 personas. Las mataron de hambre en las últimas 24 horas, por lo que las víctimas por hambruna ya suman 188 según los datos que maneja el Ministerio de Sanidad de Gaza, de las cuales 94 son niños. Cada vez que nos presenta la oportunidad, traemos acá palabras, testimonios para dar cuenta de la realidad que se está viviendo en la Franja de Gaza. Hoy les traje la palabra del doctor Abu Abed Mugassi, que es coordinador médico en Gaza desde hace 20 años para Médicos Sin Fronteras, y va teniendo como una especie de diario, ¿no?, de lo que allí sucede, que muchas veces hace público, comparte en sus redes sociales. En uno de esos mensajes decía: genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra, hambruna. Ustedes están debatiendo la terminología. Nosotros estamos enterrando a nuestros hijos con nuestras propias manos. El mundo pregunta: ¿es un genocidio? Y nosotros, ¿llegaremos a mañana? La historia lo nombrará, pero ¿quedará entonces alguno de nosotros para leerlo? Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destino.